En este video continuaremos trabajando con variables en JavaScript. Antes de continuar, vamos a solucionar unos pequeños inconvenientes o warnings que teníamos en el código anterior. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestro código debe estar encerrado dentro de una función anónima. Una función anónima es aquella que no está identificada con un nombre. Tengan en cuenta la estructura básica de dicha función anónima. Y dentro de esta función anónima va el código que necesitamos correr. Ahora, hay que instalar un componente dentro de Visual Code para hacer que sea compatible con el ECMAScript 6. Para esto vamos a la sección de extensiones y vamos a buscar el plugin que corresponde a JavaScript. Para esto simplemente vamos a escribir en el buscador de extensiones la palabra JSHINT. Si no tenemos instalada la extensión, nos va a aparecer un botón, al igual que tenemos acá visualizado. Simplemente le damos instalar. Posterior a esto, tenemos que entrar a la configuración de la extensión. Para entrar a la configuración, simplemente vamos a File, Preferencias, Settings, y en la sección de opciones de la configuración del JSIN, vamos a buscarlo por acá, JSIN, JSHIN. Aquí tenemos la opción de configuración. Podemos darle .op para que nos aparezcan las opciones y simplemente le damos clic donde dice editar JSON, y en las opciones de JSON simplemente vamos a agregar esta línea de código ES versión 6. En caso de que no les aparezca el array de configuración de opciones, pues debemos colocar toda la estructura. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con nuestro ejercicio de tipos de datos. Vamos a iniciar con el tipo de dato numérico. En JavaScript nosotros podemos tener diferentes tipos de datos. Para definir una variable vamos a usar la palabra reservada let y vamos a definir nuestra primera variable llamada número data. El número data le asignamos el valor que nosotros queramos de tipo entero. En consola estamos verificando qué tipo de dato se encuentra almacenado en nuestra variable. Para esto utilizamos el typeof. Typeof es una palabra reservada que nos permite obtener el tipo de datos de una variable. A continuación vemos que a la misma variable le estamos definiendo un valor de tipo cadena. Estamos usando una condición la cual nos va a permitir validar si el contenido de esta variable es de tipo cadena o numérico. Es importante notar que así coloquemos nosotros dentro de estos comillas dobles un valor numérico, la comparación me va a indicar que el contenido de esta variable es numérica, a pesar de que nosotros lo tengamos dentro de comillas dobles. Para que se cumpla la condición que no es un número, debe estar totalmente en cadena. Por ejemplo, tener la palabra JavaScript. Vamos a guardar los cambios y vamos a verificar qué sucede en ejecución.
aquí tenemos que el valor 5 es de tipo number. Eso lo estamos obteniendo en esta línea de código. Y vamos a obtener que el contenido no es un número. Evidentemente no es un número porque tiene asignado el contenido de JavaScript. ¿Qué pasa si yo le coloco 3.69? Voy a guardar los cambios, actualizamos y evidentemente me va a decir que el valor 3.69 es de tipo number. Recordemos que el tipo de dato number en JavaScript y en TypeScript me permite almacenar enteros sin punto flotante, me permite almacenar decimales, doublets y floats. Entonces, con este único tipo de dato puedo almacenar esas variantes. El tipo de dato number tiene unas propiedades adicionales. Nosotros podemos obtener el valor máximo que me puede almacenar ese tipo de dato con el método maxValue, o podemos obtener cuál es el valor mínimo que me permite almacenar ese tipo de datos con el método minValue. También tenemos opciones para poder determinar los valores hacia el infinito negativos y positivos. Es una posibilidad de que nos da JavaScript. Este tipo de dato es bastante amplio, pero también puede llegar a consumirnos bastante recursos. Entonces, se debe utilizar con mucha precaución. Y acá sencillamente estamos obteniendo acá una respuesta de isNum, que me va a validar si lo que está recibiendo la variable es numérico o no. Miramos la ejecución en nuestra consola y podemos verificar que los valores máximo y mínimo son bastante amplios, y los valores hacia el infinito, pues JavaScript nos muestra la palabra infinito. ¿Por qué? Porque es un valor bastante grande. A continuación vamos a revisar otro tipo de datos que son las cadenas. ¿Cómo funcionan las cadenas en JavaScript? El primer método que vamos a trabajar es el charAt. El charAt me permite retornar un carácter de una posición específica de una cadena. Recordemos que una cadena es un conjunto de caracteres. Esto quiere decir que para JavaScript y para casi todos los programas y lenguajes de programación, una cadena está compuesta por un array de caracteres. ¿Cómo funciona este método? Console.log hacemos referencia a nuestra variable .charAt y colocamos la posición que nosotros necesitemos obtener. Vamos a decirle que vamos a obtener la posición 0. Recordemos que las posiciones siempre van a iniciar en 0 hasta n-1. ¿Cómo obtenemos la longitud de una cadena? La longitud de la cadena la obtenemos con el método len. Vamos a revisar la ejecución de nuestro script. Para eso recordemos que debemos cambiar la importación a cadena.js. Guardamos los cambios
actualizamos. Acá nos está diciendo que la longitud de mi cadena es de 19 caracteres. El carácter al cual accedí en la posición X es la letra E. Vamos a revisar. Donde la E corresponde a la posición número 1. Y de esa manera puedo acceder a cada uno de los caracteres de mi cadena. El siguiente método que vamos a utilizar es el método Shardcode Add. Este método lo que hace es retornarme el valor Unicode de un carácter específico. ¿Cómo funciona este método? Console Shardcode Add y debo especificar la posición del carácter al cual deseo acceder. Voy a indicar que voy a acceder al número 0. Guardamos los cambios y vamos a visualizar el resultado en nuestro navegador. Y notemos que nos aparece el número 69. Es decir, que el código Unicode de la E es el 69. Voy a acceder, por ejemplo, 1, 2, 3 al cuarto carácter, a ver qué respuesta me da. Me dice que es el 105. Entonces notemos que con esto nosotros podemos determinar información adicional de nuestras cadenas e identificar algunos caracteres especiales a partir de nuestro código Unicode. El siguiente método que vamos a traer es el método de concatenación. La concatenación básicamente lo que nos va a permitir es unir dos cadenas de texto. Vamos a mirar cómo funciona. La concatenación funciona de la siguiente forma. Bueno, declaramos dos variables nuevas. La variable C se va a encargar de contener el resultado final de la concatenación entre la variable A y B. El resultado final debería ser un día, vamos a arreglar esto, es un día nublado, no es bueno para navegar. Vamos a poner los puntos por acá. Es un día nublado, no es bueno para navegar. Vamos a mirar cuál sería nuestro resultado final al unir estas dos cadenas de caracteres. Actualizamos y vemos que es un día nublado, no es bueno para navegar. Esto lo logramos con la función concat, el método concat, que lo utilizamos en JavaScript para concatenar una serie de cadenas. La siguiente función de la clase string que vamos a trabajar es el ends_with. Esta función me permite validar si una cadena termina en un patrón que nosotros determinemos. Si la evaluación que realiza el endWith es correcta, me va a devolver un true. Quiere decir que el patrón está contenido dentro de la cadena al final. En caso de que el patrón no coincida, me va a devolver un false.
Por ejemplo, podemos decir si cadena A punto end with y colocamos el valor que queremos validar, por ejemplo nublado, console punto log y simplemente si está nublado. Guardamos. Entonces, en este caso, la evaluación del condicional usando el método endWith nos está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque la palabra o la cadena sí contiene al final la palabra nublado. Así como tenemos el método endWith, también podemos tener el método startWith, que es lo opuesto al endWith. El startWith me va a buscar un patrón al inicio de la cadena. Vamos a colocar se encontró el patrón indicado. Vamos a guardar los cambios y simplemente lo que vamos a hacer es a verificar que evidentemente nos está indicando que sí encontró ese patrón que hemos dado en nuestra búsqueda. El siguiente método que vamos a trabajar es el método indexOf. Este método me retorna un valor negativo si no encuentra el patrón que estamos buscando. Si el método indexOf encuentra el patrón, él me va a retornar la posición de la primera ocurrencia. Cuando hablamos de la primera ocurrencia, es la primera vez que aparece este elemento. Por ejemplo, voy a buscar la letra E dentro de mi cadena. Guardar los cambios. Y él me va a indicar la posición de esta cadena. Ahora, si yo busco otra ocurrencia, por ejemplo 1, que está acá, 0, 1, 2, 3, vamos a mirar en dónde me va a imprimir ese resultado. Me va a decir que aparece en la posición 3 de mi cadena. Entonces, esta función nos permite obtener la posición donde aparece la primera ocurrencia del patrón a buscar. El siguiente método que vamos a trabajar es el método substring. Este método me permite obtener una subcadena de una cadena. ¿Cómo funciona? Este método funciona de la siguiente manera. Primero, recibe dos argumentos. El primer argumento es la posición inicial desde donde se requiere obtener la subcadena. La siguiente posición es el final de donde quiero que se haga la subcadena. En este ejemplo se indicó que quiero hacer una subcadena desde la posición 0 hasta la posición 5 de la cadena A. Si revisamos, tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Deberíamos visualizar es 1. Vamos a mirar. Guardamos los cambios y vemos que evidentemente
se ejecuta la instrucción con las indicaciones que hemos dado. Es importante tener en cuenta las siguientes observaciones. Si el índice inicial y el índice final son iguales, la subcadena devuelve vacío. Si omitimos el segundo índice, automáticamente se va a obtener la cadena hasta el final de su longitud, es decir, se tomaría hasta el último carácter. Si este índice es mayor que la longitud, él automáticamente va a tomar la longitud de la cadena para prevenir algún tipo de error. Es muy importante tener en cuenta estas observaciones o estas indicaciones al momento de hacer la operación de subcadena. El siguiente método que vamos a utilizar, y es bastante práctico, es el método PAD-STAR. Este método se utiliza para rellenar una cadena con cierta cantidad de caracteres. Estos caracteres se rellenan hasta completar la longitud de la cadena. Por ejemplo, tenemos una variable que se llame factura. Y esa variable va a ser 1, 2, 3. Si yo quisiera o quisiéramos anteponer a esta factura 3 dígitos o ceros hasta completar la cadena, digamos que nuestra factura está comprendida de 8 caracteres, ¿cómo se tendría que hacer? Hacer console factura.PAD-STAR. Lo primero que tengo que hacer es indicar la longitud de mi cadena. En este caso son 8 caracteres, coma, debo indicarle cuál es el carácter que debo agregarle a mi cadena. En este caso voy a indicarle que va a ser el número 0. Vamos a mirar qué sucede con la ejecución de nuestro código. Notemos que tenemos como resultado una nueva cadena en la cual se le antepone la cantidad de dígitos. Si yo tengo más dígitos, pues la cantidad de ceros 3, 6, 7 que aparecerá serán menos. En este caso tenemos 7 dígitos. Como la cadena es de 8, lo lógico es que nos aparezca un solo 0 a la izquierda. Y ya con esto hemos logrado rellenar nuestra cadena de ciertos caracteres. La siguiente función que vamos a ver es cómo convertir nuestras cadenas a mayúsculas. Como vemos, hemos implementado las dos funciones de una vez, la función para convertir a mayúsculas y la función para convertir a minúsculas. Vamos a mirar el resultado de estas dos funciones, que son bastante prácticas y necesarias al momento de trabajar con cadenas. Tenemos el resultado
al aplicar ambos métodos. Muy bien, con estos cortos métodos aplicados a las cadenas culminamos este video. Espero que les haya sido de gran utilidad y lo puedan colocar en práctica en sus programas. Nos vemos en el siguiente video. Si esta información te ha servido, suscríbete al canal y así recibir notificaciones de nuevos videos.